Descomposición y composición rectangular de vectores, método gráfico y analítico. Bien, tenemos este primer ejercicio, nos pide encontrar en forma gráfica y analítica las componentes rectangulares o perpendiculares del siguiente vector. Vamos a utilizar la escala, 1 centímetro es igual a 10 newtons, por lo tanto, esta línea que tenemos aquí trazada en color rojo debe de medir 4 centímetros y con su transportador debe de medir 30 grados este ángulo. Para ello vamos a utilizar la herramienta de GeoGebra, lo cual pueden utilizarlo de igual forma con su libreta y su lápiz. Sigan el siguiente proceso. Bien, ahí tenemos el mismo vector trazado, vemos que tiene un ángulo de 30 grados y una longitud de 4 centímetros. Lo que vamos a hacer por el método gráfico es trazar una recta perpendicular al eje X que pase en el extremo de este vector. Aquí en esta punta vamos a trazar una recta como esta y con nuestra regla vamos a dibujar la componente en el eje de las X. Acá vamos a trazar de aquí para acá un vector y vamos a tomar medida. A mí me dio 3.46 centímetros en el eje de las X. Ahora hacemos el mismo procedimiento en el eje de las Y. Trazamos una recta perpendicular en el eje de las Y medimos del origen hasta donde topa la recta que acabamos de trazar. Y esa sería la descomposición en el eje de las Y. Medimos cuánto nos da, a mí me dio 2. Recuerden, como utilizamos la escala 1 centímetro es igual a 10 newtons, serían 34.6 newtons y 20 newtons. Bien, más o menos te debe de quedar esto en tu libreta. Ahí te lo puse por colores. La descomposición, se descompuso ese vector F de 40 newtons en el eje de las X, nos dio 34.6 newtons, y en el eje de las Y nos dio 20 newtons. Esto es por el método gráfico. Ahora vamos a determinarlo por el método analítico. Bien, y para nuestro método analítico vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Iniciamos con la función seno del ángulo y esta guarda la relación de cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la otra relación que vamos a utilizar es coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, vamos a calcular FY. Vamos a ver, aquí se encuentra el eje de las Y, aquí se encuentra el eje de las X. Por lo tanto, esta es la cara que vamos a determinar, la cara morada. Vamos a escribir seno, ¿cuánto vale el ángulo? 30 grados. ¿Quién es cateto opuesto? Pues esta cara que estamos marcando acá, que es la FY. ¿Quién es hipotenusa? Pues nuestro vector rojo. Colocamos F. Como queremos calcular FY, vamos a despejar. Por lo tanto, FY es igual a, si F está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. F seno de 30 grados. Y listo. Ya despejamos para determinar nuestra FY. Vamos a calcularlo. Sustituimos entonces, ¿cuánto vale F? 40 newtons.
Ya lo tenemos ahí, es la roja. Se lo estoy poniendo por colores para que lo identifiquen más fácil. El ángulo, pues son 30 grados. Escribimos entonces 40 por seno de 30. Y eso nos da 20. ¿20 qué? 20 newtons. Y como podemos ver, en el método analítico también nos dio 20. Ahora vamos a determinar el eje de las X. Utilizamos entonces coseno de 30 grados. Nos dice que es cateto adyacente. ¿Quién es la cara adyacente al ángulo? Ahí la tenemos marcada. Es el eje de las X. Colocamos entonces Fx sobre, ¿quién es hipotenusa? Pues la roja, que tenemos ahí el vector, que sería F. Despejamos, por lo tanto, Fx va a ser igual a F por coseno de 30 grados. Sustituimos y calculamos. Sacamos nuestra calculadora, escribimos 40 por coseno de 30 y eso nos da 34.64. ¿Qué unidades? Newtons. Y como podemos ver, nos dio también por el método analítico la respuesta que sacamos por el método gráfico. Recuerda anotar tus funciones trigonométricas y despejar correctamente.